Bienvenidos una vez Moon.es a su canal de confianza, el lugar donde desempolvamos los secretos Moon.es jugosos del mundo del espectáculo, especialmente aquellos que involucran a nuestras celebridades turcas predilectas. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando en todas las redes sociales, en cada rinku superíndice 3N de Internet, y que tiene a todos, absolutamente a todos, con la ceja levantada. Estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erup'ar-Rafael. Como saben, estos dos nombres han sido sinu superíndice 3 nimo de romance, de pasiu superíndice 3N, de la pareja perfecta. Pero después copyright ese de su ruptura, el silencio ha sido la norma. Un silencio ensordecedor que ha alimentado todo tipo de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Pero ¿y si les dijera que ese silencio a punto de romperse? ¿Y si les contara que tenemos pistas, más menos ales, indicios de que Kerem Bürsin, el mismísimo Kerem, estuvo a punto de revelar que copyright es lo que realmente se oculta de ese de la sonrisa de Hande Erup'ar-Rafael? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de misterio, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, exclusivas y análisis profundos. Y por supuesto dejen su like, porque eso nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Ahora vamos al grano. Todos recordamos la explosión superíndice 3N de amor que fue, senu con diéresis al cap. La química entre Kerem y Hande era palpable, traspasaba la pantalla. No era solo actuación superíndice 3N, sentuamos que realmente estaban enamorados. Y asu fue. Su relación superíndice 3N floreció superíndice 3 fuera del set, convirtió copyright dolos en la pareja Moon.es seguida, Moon.es querida y Moon.es fotografiada de Turquía. Eran la personificación superíndice 3N del cuento de hadas moderno, la pareja que todos querían emular, la que llenaba las revistas del corazón superíndice 3N y los titulares de las páginas de espectáculos. Su amor parecua indestructible, un fuego que arderua para siempre. Los fans embelesados crearon incluso nombres para la pareja, hashtags que inundaban las redes sociales, foros donde analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban. La Andemic se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, trascendiendo las fronteras de Turquía y conquistando corazones en todo el mundo. Pero como todos los cuentos de hadas, también copyright n llegó superíndice 3 a su fin. La ruptura fue un golpe duro para sus fans, y lo peor de todo fue el silencio que la rodeó superíndice 3. Ninguno de los dos habló superíndice 3, ninguno explicó superíndice 3, solo desaparecieron del radar juntos. Hande continuó superíndice 3 con su carrera, Kerem igual, pero la sombra de su romance pasado siempre estuvo presente. Fue como si de repente el telu superíndice 3N cayera sobre una obra de teatro que había cautivado a millones. La música desapareció superíndice 3, dejando tras de su un vacuo inmenso y una legión superíndice 3N de seguidores desconsolados que se preguntaban copyright había salido mal. Los foros se llenaron de teorías desde infidelidades hasta presiones profesionales, pero ninguna confirmación superíndice 3N oficial. El silencio era la única respuesta, un silencio que solo alimentaba la especulación superíndice 3N y el dolor de los fans. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas hemos notado ciertos movimientos, ciertas declaraciones, ciertas actitudes por parte de Kerem que nos hacen pensar que está a punto de hablar. A ver, analicemos las pistas juntos. No son simples corazonadas, mis queridos chismosos, sino evidencias tangibles que hemos recopilado con nuestro equipo de investigadores y expertos en el mundo del espectáculo turco. Hemos estado siguiendo cada paso de Kerem, analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones, cada una de sus entrevistas. Y lo que hemos encontrado es realmente sorprendente. Primero, en sus entrevistas. Si han seguido a Kerem Bürsin, saben que es un hombre reservado, que no suele hablar de su vida personal. Pero últimamente ha estado Moon.es abierto, Moon.es reflexivo. En una reciente entrevista, se le preguntó superíndice 3 directamente sobre Hande, y aunque no dio detalles específicos, su respuesta fue reveladora. Dijo algo así como, Hande es una persona increíble, le tengo mucho respeto y cariño más menos Lo que tuvimos fue muy especial, y siempre lo valoraru copyright. Ojo au.
No dijo no quiero hablar de eso, no evadió superíndice 3 la pregunta. Reconoció superíndice 3 la importancia de Ande en su vida. Pero no se queden solo con esa frase, mis chismosos. Hemos analizado el tono de su voz, su lenguaje corporal, la forma en que sus ojos brillaron al mencionar el nombre de Ande. Y todo apunta a que hay mucho mood ese de truth ese de esas palabras. Es como si estuviera conteniendo algo, como si estuviera a punto de explotar con una verdad que ha estado guardando durante mucho tiempo. Segundo, leen sus publicaciones en redes sociales. Kerem no es de publicar cosas personales, pero hemos visto algunas indirectas, algunas frases que nos hacen pensar que es tú procesando algo, que es tú listo para compartir su verdad. Por ejemplo, hace poco publicó superíndice 3 una foto suya mirando al horizonte con la leyenda, a veces el silencio es la respuesta, otras veces es el preludio de una gran historia. Uf, escalofríos. ¿A copyright, gran historia se refiere? ¿Será la historia de su relación superíndice 3N con Ande? Pero hay mucho mood ese. Hemos notado que Kerem ha estado siguiendo a cuentas de fans de Ande, cuentas que publican fotos y vídeos de la pareja durante su romance. ¿Es una simple coincidencia? No lo creo, mis chismosos. Creo que Kerem es tú, revisando su pasado, recordando los buenos momentos y preparándose para enfrentar la verdad. Tercero, y aquí viene lo mood ese jugoso, es la información superíndice 3N que nos ha llegado de fuentes cercanas a Kerem. Según estas fuentes, Kerem es tú trabajando en un proyecto personal, algo que le apasiona mucho y que tiene que ver con su vida, con sus experiencias, con sus relaciones. Y adivinen copyright. Ande podrá ser una parte importante de este proyecto. No sabemos si será un libro, un documental, una película, pero lo que sabemos es que Kerem es tú listo para contar su versión superíndice 3N de la historia. Nuestras fuentes nos han revelado que Kerem ha estado reunido copyright-dándose con guionistas, directores y productores, discutiendo la posibilidad de llevar su historia a la pantalla. Se habla de un proyecto autobiográfico, un relato sincero y honesto de su vida, incluyendo su romance con Ande y los motivos de su ruptura. Será una oportunidad única para que Kerem se abra al público, para que comparta sus sentimientos y pensamientos mood ese profundos, y para que finalmente ponga fin a las especulaciones y rumores. Pero copyright es lo que realmente oculta Ande Eru Parrafoel. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en lo que hemos visto y escuchado, podemos hacernos una idea. Ande siempre ha sido una figura enigmática, una mujer que ha sabido proteger su intimidad del ojo público. A diferencia de Kerem, que ha sido mood ese abierto y extrovertido, Ande ha preferido mantener un perfil bajo, concentrándose en su carrera y en sus proyectos personales. Una teoría es que Ande siempre ha sido mood ese reservada que Kerem, que le cuesta mood ese hablar de su vida personal. Quizá se la presión superíndice 3N medio tica, el constante escrutinio público, la hicieron cerrarse y no querer exponerse mood ese de lo necesario. La fama repentina y el acoso constante de los paparazzi pudieron haberla abrumado, llevándola a construir un muro alrededor de su vida personal para protegerse del mundo exterior. Otra teoría es que la ruptura fue mood ese dolorosa para Ande de lo que aparenta. Quizá ese necesitaba tiempo para sanar, para procesar sus emociones, y el silencio fue su forma de protegerse. Es posible que Ande haya sufrido en silencio, lidiando con el dolor y la decepción superíndice 3N de la ruptura sin querer mostrar su vulnerabilidad al público. Y una tercera teoría, que es la mood ese intrigante, es que hay algo mood ese, algo que no sabemos, algo que podrá cambiar nuestra percepción superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Quizá de ese hay secretos, quizá de ese hay verdades ocultas, quizá de ese hay motivos que aún no han salido a la luz. Podrá haber habido conflictos internos, diferencias irreconciliables, o incluso factores externos que influyeron en la ruptura. La verdad, como siempre, podrá ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Sea cual sea la verdad, lo que claro es que Kerem Bürsin estu a punto de romper el silencio. Y cuando lo haga, seguramente nos sorprenderá a todos. Su revelación superíndice 3N podrá arrojar luz sobre los motivos de la ruptura, sobre la verdadera personalidad de Ande, y sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N. Podrá ser una bomba que sacuda los cimientos del mundo del espectáculo turco. Ahora bien, mis queridos chismosos, no podemos olvidar un factor importante, el presente de Ande.
Como saben, actualmente tiene una relación superíndice 3N con Hakan Sabancı medio, un empresario turco. Su relación superíndice 3N parece su superíndice 3 lida y feliz, y Ande se muestra radiante. CU superíndice 3 mo influiru, la revelación superíndice 3N de Kerem en su presente? ¿Le afectaru a ella, a su relación superíndice 3N? Son preguntas que lamentablemente aún no podemos responder. La aparición superíndice 3N de Kerem y su potencial revelación superíndice 3N podrán poner a prueba la solidez de la relación superíndice 3N de Ande con Hakan. ¿Podrá Hakan lidiar con el pasado de Ande y con la sombra de Kerem? ¿O la revelación superíndice 3N de Kerem generaru dudas e inseguridades en la relación superíndice 3N? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero lo que podemos hacer es estar atentos, seguir de cerca los movimientos de Kerem, y esperar a que finalmente decida hablar. Y cuando lo haga estaremos aquí para analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle. Seremos los primeros en traerles la información superíndice 3N Moon S precisa y veraz, con nuestro estilo característico y nuestro análisis profundo. Y mientras esperamos podemos seguir disfrutando de su talento, de sus proyectos individuales, y recordar los buenos momentos que nos regalaron como pareja. Porque al final del dúo, lo importante es que ambos sean felices, cada uno a su manera. Su felicidad, al fin y al cabo, es lo que Moon S importa. En resumen, hemos analizado las pistas que nos indican que Kerem Bürsin estuvo a punto de romper el silencio sobre su relación superíndice 3N con Hande Erupar Rafael. Hemos explorado las posibles razones del silencio de Hande y hemos considerado el impacto que la revelación superíndice 3N de Kerem podrá tener en su presente. Hemos descentrado más o menos los secretos y misterios que rodean a esta pareja y cu superíndice 3 nica del mundo del espectáculo turco. Gracias por acompañar más o menos arme en este viaje lleno de misterio y especulación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Cu copyright creen que oculta Hande Erupar Rafael? ¿Creen que Kerem realmente va a hablar? CU superíndice 3 mo creen que afectaru esto a su relación superíndice 3N con Hakan Sabancı medio? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y siempre las tengo en cuenta. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gusta superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, aquí encontrar siempre los chismes Moon S jugosos, las exclusivas Moon S impactantes, y los análisis Moon S profundos del mundo del espectáculo turco. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, porque les aseguro que vendrán cargados de sorpresas y revelaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, mantengan sus antenas encendidas. Porque la verdad, mis chismosos, siempre termina saliendo a la luz. Hasta la superíndice 3 Sima.